Hello everybody and welcome to our lesson. Today we are going to start checking simple present questions. Como ya hemos visto en las lecciones anteriores del presente simple, bueno pues tenemos dos auxiliares en el momento de utilizarlo y para hacer preguntas, estos auxiliares se van a dividir de acuerdo a la persona a la que se le vaya a realizar la pregunta. I, we, you, and they se utilizan con el auxiliar do. He, she, it con el auxiliar does. Así que esta lección es para ponerles ejemplos de cómo se realizan estas preguntas y cómo se responden en su forma corta. Así que bueno, recuerda que para poder avanzar en estas lecciones debes de conocer ya tus verbos regulares, tus verbos irregulares, tus adjetivos y tener la mayor cantidad de vocabulario posible de tu sección de vocabulario. Ok, ejemplo número 1. Si tenemos la persona o el pronombre personal you, tú o a ti, yes? Do you go to the cinema on weekend? ¿Vas al cine los fines de semana? Yes, I do. Do you sleep early at night? ¿Te duermes temprano en la noche? No, I don't. Do you play video games? Yes, I do. Ok, estos son ejemplos de preguntas utilizando el auxiliar do. Vamos a poner un ejemplo. Si yo le preguntara a mi hermana si tenemos cita en el dentista, sería la siguiente pregunta. Do we have an appointment today? ¿Tenemos una cita hoy? Ok. Ahora, vamos a hacer ejemplos utilizando el auxiliar does. Por lo tanto, el pronombre personal será he, she, or it. Aquí tenemos, does your father, tu papá, es él. Por lo tanto, does your father read frequently? ¿Tu papá lee frecuentemente? Yes, he does. Does your sister play the piano? O sea, ella. Does your sister play the piano? No, she doesn't. Does your dog run in the park? El perro sería it. Does your dog run in the park? Yes, it does. Si pones atención, te puedes dar cuenta que cuando la pregunta se empieza con do, la respuesta también tiene do, en su forma afirmativa o negativa. Y si la pregunta empieza con does, la respuesta tiene does en su forma afirmativa o negativa. Esto te puede ayudar mucho para aclarar futuras dudas. That's all for today. Until next time. Bye bye.